Así llega la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la plancha del Zócalo capitalino para dar inicio con el desfile cívico-militar, con motivo de la conmemoración del 215 aniversario de la independencia mexicana. Hoy es un día histórico para México, porque es el primer desfile que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Veamos con atención todo el armamento militar que exhiben en este mega desfile mexicano. Esta emblemática Plaza de la Constitución, 2 helicópteros UH-60 Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, llevando con orgullo nuestro lábaro patrio y las banderas representativas de nuestras Fuerzas Armadas. La Teniente Guardia Nacional Jenny Concepción Bolaño Sánchez declamará la poesía titulada A la Patria, de la autoría de Manuel Acuña, destacado poeta coahuilense. Aquella noche sagrada en que la patria alerrojada rompió al fin su esclavitud. Ante la dulce memoria de aquella hora y de aquel día, yo siento que en el alma mía canta algo como un laúd. Yo siento que brota en flores el huerto de mi ternura y tiembla ante su espesura la estrofa de una canción. Y al sonoroso y ardiente murmurar de cada nota, siento algo grande que brota muy dentro de mi corazón. Bendita la noche de gloria
que así mi espíritu agitas, bendita entre benditas, noche de la libertad, hora del triunfo en que el pueblo vio al fin en su omnipotencia el sol de la independencia, dejó libre su conciencia, rompiendo la oscuridad. Yo te amo, y al acercarme a este altar de victoria, donde la patria y la historia contemplan nuestro placer, yo vengo a unir al tributo que en darte el pueblo se afana, mi canto de mexicana, mi corazón de mujer. Si levantamos la mirada, podemos observar a los paracaidistas del equipo de salto libre acrobático Guerreros Mexicas, integrado por una mujer y 2 hombres del Ejército Mexicano, 2 de la Armada de México y 2 de la Guardia Nacional, quienes realizan un salto de infiltración desde un helicóptero Mi-17 de la Guardia Nacional a 6,000 pies de altura sobre la Plaza de la Constitución. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y comandante de las Fuerzas Armadas. Me permito informar que esta fecha el equipo de exhibición de Guerreros Mexicas
realizó un salto de exhibición de caída libre militar a una altura de 6,000 pies, con motivo de la conmemoración del 215 aniversario del inicio de la independencia de México, efectuado por 3 paracaidistas del Ejército Mexicano, 2 de la Armada de México y 2 de la Guardia Nacional, posados todos en tierra, sin novedad. Para la noche del 15 de septiembre de 1810, la campana de Dolores rompió el silencio de 3 siglos de dominio español que habían sembrado descontento. Mujeres y hombres valientes, guiados por el eco de igualdad y justicia, se levantaron contra el yugo que los oprimía. Es por ello que a 215 años rendimos homenaje a quienes ofrendaron la vida por los más altos ideales de igualdad, soberanía e independencia. Encabeza este desfile cívico-militar el general de división de Estado Mayor, Francisco Jesús Leana Ojeda, comandante del Ejército Mexicano y comandante de la columna del desfile. En este festejo del 215 aniversario del inicio de la independencia de México, nuestra bandera monumental, símbolo de orgullo y fervor patrio. Desfila ante el pueblo de México nuestra bandera nacional, desplegada por cadetes del heroico Colegio Militar. Damos inicio a este desfile con una formación de 3 aeronaves supersónicas F-5. Se hacen presentes los guiones representativos del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Armada de México. Las escoltas de bandera de las Fuerzas Armadas de tierra, aire y mar custodian con valor nuestra enseña tricolor, Honrando la memoria de los caídos por la patria. la compañía de Guardia de Honor del Ejército Mexicano. Desfilan ante ustedes el contingente histórico y agrupamiento de regiones indígenas Josefa Ortiz Telles Girón. Se presenta el carro temático, 7 siglos de legado de grandeza, México Tenochtitlan, 1325-2025, el cual es reflejo de la lucha por la independencia con la resistencia prehispánica.
portando el color de la paz y la esperanza. Ondea la bandera conmemorativa de los 200 años de la consolidación de la independencia en el mar, integrado por una escolta y un contingente que porta los uniformes correspondientes a la Marina Trigarante Independentista Española, marinos, civiles y militares de 1821 a 1914. Con gran precisión vuela sobre nosotros la escuadrilla Tigre. Frente a nosotros podemos apreciar el carro temático Jornadas por la Patria en 1985 y en conmemoración al 175 aniversario de la independencia de México, con el fin de fomentar el sentimiento de patriotismo en el pueblo mexicano, se promovió un recorrido conocido como Jornadas por la Patria. Se presenta el carro temático Mujeres en la Independencia. Durante esta etapa, las mujeres no fueron solo espectadoras. Su participación activa las convirtió en un pilar fundamental. Se unieron al movimiento libertario con coraje y determinación inquebrantable. A continuación, se presenta el carro temático Mujeres en la Reforma. Durante este periodo histórico, el papel de las mujeres fue crucial, ya que apoyaron el proyecto republicano desde los ámbitos profesional, social y político. Asimismo, tomaron parte en las acciones de las armas. Podemos observar el carro temático Mujeres en la Revolución. En este periodo histórico, las mujeres se unieron a la lucha armada, a consolidar la democracia de México. Participaron directamente en combates y enfrentamientos. Muchas de ellas inspiraron figuras como la Adelita y la Valentina. Desfila ante el pueblo de México el carro temático Mujeres en la Actualidad, donde se presenta que la mujer militar es competente y fundamental en el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Su presencia representa un avance en la igualdad sustantiva dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas. Desfila para el pueblo mexicano el contingente del Sistema Educativo Militar, Leona Vicario. Desfila frente a nosotros nuestro Lábaro Patrio, custodiado por escoltas de cadetes de los planteles de educación militar, símbolo de identidad, unión y hermandad nacional. Se presentan ante ustedes los guiones representativos de los diversos planteles que integran la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. ¡Por el honor de México! Se presenta ante ustedes el heroico Colegio Militar.
formada por 5 helicópteros UH-60 Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional. Se presenta el carro temático Chimaltlali, que en lengua náhuatl significa campo de batalla. Este ejercicio militar internacional se lleva a cabo desde el año 2014, con sede en las instalaciones del heroico Colegio Militar, en la cual los cadetes son capaces de medir sus capacidades, tanto físicas como mentales, dentro del ámbito militar, y asimismo desarrollar experiencias en diferentes entornos, con el objetivo de fomentar los lazos de amistad y el intercambio cultural entre los futuros líderes de las Fuerzas Armadas con que México guarda relaciones diplomáticas. La competencia internacional Chimaltlali ha materializado 11 ediciones este año 2025. El heroico Colegio Militar obtuvo el primer lugar. A continuación, desfila ante nosotros el Escuadrón Blindado de Reconocimiento Generalísimo José María Morelos y Pavón, que desde 1991 encuadra a cadetes en su proceso de formación de oficiales del arma blindada como un claro ejemplo de patriotismo y lealtad, valores y virtudes que caracterizan al personal de cadetes del heroico Colegio Militar. Se abre paso la batería de artillería General Felipe Ángeles, a bordo de vehículos de remolque para obuseros de campaña M2A2, calibre 105 milímetros. Una formación integrada por helicópteros multipropósito Eco Charlie 725 Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana, símbolos de tecnología y vanguardia al servicio de la patria. Conocimiento, humanismo, disciplina, cuna de mujeres y hombres leales al servicio de la patria. Desfila para ustedes la Escuela Militar de Enfermería. Por la ciencia y el progreso
Congreso de México. Se presenta el carro temático Centenario de la Escuela Militar de Transmisiones. Esta institución educativa celebra este 2025 100 años de su creación en nuestras Fuerzas Armadas. de la Salud, integrado por Escuela Militar de Medicina, Escuela Militar de Odontología, Escuela Militar de Oficiales de Sanidad y Escuela Militar de Clases de Sanidad.
de la ciencia y el honor. Lema de la Escuela Militar de Ingeniería. Juramos forjar tu historia con honor. Lema que distingue a la Escuela Militar de Materiales de Guerra. Honor, valor, lealtad. Se abre paso el contingente del Colegio del Aire. Observamos en este momento al agrupamiento del Sistema Educativo Naval de la Secretaría de Marina, Armada de México. Tiene como misión proporcionar las herramientas necesarias para que los establecimientos de formación adiestren, capaciten, formen y actualicen al personal naval y con ello ayudar al logro de los objetivos institucionales y nacionales. Sistema Educativo Naval. Al frente de este contingente que portan las banderas de guerra de las distintas
armada con helicópteros Eco Charlie 725 Cuba y M-17 de la Fuerza Mexicana y Armada de México. Escuela Naval Militar. Sus objetivos principales: inculcar en los cadetes valores humanos de disciplina, honor, deber, lealtad, patriotismo, liderazgo, honradez y espíritu de cuerpo, que permita el sostenimiento, desarrollo profesional y militar en las unidades operativas y establecimientos de la Armada de México. Presentación del buque Escuela Velero Cuauhtémoc, embajador y caballero de los mares, por la exaltación del espíritu marinero. Marcha ante las mexicanas y los mexicanos, el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud. Este plantel educativo fue inaugurado el 24 de agosto del 2018 para la formación y especialización del personal de sanidad naval, acorde al Plan Nacional de Desarrollo por una república sana, al servicio del pueblo de México. Saber para librar a México. Escuela Médico Naval. Esta escuela ofrece la carrera de médico cirujano naval y tiene como misión formar especialistas en el gremio de la salud. Cuenta con un estado de fuerza total de 429 cadetes, 243 femeninas y 186 masculinos. La Escuela Médico Naval forma mexicanos con conocimientos sólidos en la prevención y atención de la salud del personal en activo. Como fieles guardianes del espacio aéreo nacional, integran esta formación 3 helicópteros B-407 y 2 MD-530 de la Fuerza Aérea Mexicana. Con una duración de 5 años, las y los cadetes permanecen internos en el establecimiento educativo naval, ubicado en la Ciudad de México. Escuela Médico Naval. Para honrar a México. Ciencia, humanismo y lealtad al servicio de México. Escuela de Enfermería Naval. Inculcando los más altos valores de honor, deber, lealtad y patriotismo. Se forman profesionistas con una sólida preparación para el cuidado de la salud de los militares, delincuentes y población civil durante la activación del Plan Marina, desde una filosofía humanística y ética. Honorable recinto que durante más de medio siglo ha forjado hombres y mujeres líderes en enfermería naval. Ante nosotros, posgrado
solo la aviación. Escuela de Aviación Naval. Marina, el poder naval está en su gente. Ante nosotros las escuelas técnicas navales, los establecimientos educativos navales a nivel técnico profesional de la Secretaría de Marina Armada de México son parte medular del sistema educativo naval. Como la Escuela de Intendencia Naval, con espíritu, honor y lealtad para servir a la patria. Escuela de Electrónica Naval, lealtad, confianza y unidad. Escuela de Escala de Mar, centinela eterno de la patria. Escuela de Mecánica de Aviación, al servicio de la patria. Escuela de Maquinaria Naval, por la superación y el progreso. Ante nosotros el Centro de Capacitación y Adiestramiento especializado de Infantería de Marina, Unidad, Disciplina, Lealtad. Escuelas Náuticas Mercantes. Busca ser una institución líder que promueve acciones enfocadas a garantizar respuestas oportunas y profesionales, acorde con la creciente demanda del sector marítimo y portuario. Este contingente representa a las escuelas náuticas mercantes de Mazatlán, Tampico y Veracruz. Es el contingente del sistema educativo naval. Desfila frente a nosotros el contingente Defensa Nacional y Seguridad Interior, María Manuela Molina, la capitana. Se sumó al movimiento de independencia en 1810. Luchó al mando del insurgente Juan Albarrán. Participó de manera activa en el campo de batalla en favor de la causa independista, por lo que la Suprema Junta Nacional Americana le otorgó el grado de capitán. Ante ustedes, el carro temático, Conferencia de Ejércitos Americanos, donde apreciamos a las banderas representativas de los 28 países miembros. Secretario General de la Conferencia de Ejércitos Americanos a bordo de un vehículo Humvee. A continuación, observamos al personal de las delegaciones extranjeras de Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Uruguay, los cuales integran los comités de estudios especializados en los ámbitos de defensa, adiestramiento, doctrina y cambio climático. Preparamos mujeres y hombres por la paz mundial. Desfila ante nosotros la directora del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México, quien es la primera mujer en ocupar este cargo. La misión. Eclipsando el cielo capitalino, una impresionante y colosal formación conformada por 20 helicópteros de la Fuerza Aérea, Armada de México y Guardia Nacional. Se presenta en este desfile militar la Compañía de Ingenieros Conjunta de México para Operaciones de Paz.
Esta unidad es la primer contingente militar de México que se prepara para ser desplegado en una misión de paz de la Organización de las Naciones Unidas. Observamos que el personal porta una boina y casco azul, símbolo distintivo de los contingentes militares de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, también conocidos como cascos azules. Honor, valor, lealtad. Se abre paso el contingente de la Fuerza Aérea Mexicana, con su carro temático Material de la Fuerza Aérea, en el que se observa un helicóptero MD-530, utilizados en operaciones aerotácticas, y un dron G-1 Guerrero. Se aproxima ante nosotros el carro temático, sistema de aeronave pilotada a distancia, en el cual se presenta la aeronave no tripulada Holgan, futuro de una colaboración entre el Centro de Investigación y Desarrollo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Universidad Aeronáutica de Querétaro. Orgullo de la Ingeniería Nacional. Hace su aparición el prototipo de radar de vigilancia aérea, TPS Camazón 220. Este proyecto se encuentra en progreso bajo la coordinación de la Dirección General de Industria Militar. Se abre paso en este desfile la Fuerza de Tarea Conjunta. Su misión es preparar a mujeres y hombres de las diferentes armas y servicios del Ejército Mexicano. Observamos sobre esta plaza de la Constitución la escuadrilla Orca, conformada por 2 aeronaves Boeing de la Fuerza Aérea Mexicana y un Boeing de la Guardia Nacional. Cuéntame la historia de la infantería y me habrás contado la historia de todas las guerras.
transporte de personal, dotados de morteros calibre 81 milímetros, que son armas de fabricación estadounidense, de tipo avancarga y de gran apoyo. Sobrevuela la capital la escuadrilla Mamut, conformada por un C-27J Spartan, C-130 Hércules y 6 T-6C Texan. Nacer, vivir y morir, siempre de caballería. Se presenta el carro temático del arma de caballería, en el que podemos apreciar la modernización que ha tenido esta arma. Actualmente esta arma emplea vehículos a motor, que son utilizados como enlace y reconocimiento. Tiene como misiones generales combatir y proporcionar seguridad en las operaciones. A continuación, la banda de guerra interpreta las notas místicas de la Marcha Dragona. Fuerza del blindaje, ¡venceremos! Podemos observar el carro temático del arma blindada, donde se muestran las actividades operativas, así como uniformes, equipo, armamento y vehículos característicos de esta arma. Interpretando la marcha del arma blindada, suenan las trompetas de su banda de guerra. Hemos observado una impresionante formación de aeronaves de transporte de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, capaces de cumplir misiones de ayuda tanto nacional como internacional.
Los apoyos logísticos del arma blindada se integran con vehículos autotaller, así como vehículos blindados de transporte de sanidad. La mujer militar participa en las actividades que realiza el arma blindada, quien se adiestra para emplear el armamento, equipo y vehículos característicos de esta arma, y con ello coadyuva a fortalecer la igualdad de género en las Fuerzas Armadas. Hijos del fuego, el trueno y el acero. Vemos desfilar el carro temático Del arma de artillería. Escuchemos los clarines de la banda de guerra que interpretan la marcha militar Las Margaritas. De fabricación francesa, son ingenios de guerra que se caracterizan por la rapidez, flexibilidad y gran poder de sus fuegos destructivos. Sus disparos alcanzan grandes alturas, permiten salvar obstáculos topográficos como montañas y edificios. Cierra este agrupamiento de artillería una batería de cañones sin retroceso, calibre 106 milímetros, de fabricación norteamericana, montados en vehículos Unimog. Fortaleza e ingenio por la patria. Lema que distingue a los ingenieros de combate.
Transmisiones, arma del mando. Desfila ante nosotros el servicio de transmisiones. Estratégicas. Funciona como una instalación semifija que permite proporcionar servicios de voz, datos y video. Se encuentra integrado con un radio de comunicación, harness vehicular, sistema de comunicación satelital, dron de vigilancia, servicio de internet satelital y telefonía celular, además de una sala de juntas para el personal de Estado Mayor. Salud y honor al servicio de México. En estos momentos podemos observar el carro temático representativo del Servicio de Sanidad. Precaución, desconfianza, reacción. Desfila el carro temático de la Policía Militar. Este agrupamiento cierra con 3 vehículos Defender y 3 vehículos Rubicon, utilizados para el transporte de personal de la Policía Militar durante las actividades de auxilio a la población civil. Un soldado en cada hijo te dio. Vemos el carro temático del Servicio Militar Nacional, conformada por mujeres y hombres voluntarios que con un gran sentido de responsabilidad asisten a encuadrarse para recibir una formación integral durante 3 meses. El personal de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional que emplea las aeronaves que vemos requiere de un entrenamiento especializado que se imparte en el Colegio del Aire. Entre las acciones que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional en materia de equidad de género, desde el año 2020 se otorga la cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional a las mujeres militares en el servicio activo, en situación de retiro o que hayan causado baja, así como a las mujeres voluntarias que realicen el Servicio Militar Nacional en esta modalidad. Mujeres y hombres adquieren conocimientos básicos sobre la doctrina militar vigente,
desarrollan habilidades, valores y virtudes con la intención de formar ciudadanos íntegros, responsables, disciplinados y respetuosos de los derechos humanos, equidad de género y un firme compromiso por servir a la patria. Desde el año 2013 se activaron 12 compañías del Servicio Militar Nacional, con el propósito de brindar a las y los mexicanos una opción más para cumplir con esta obligación constitucional. Producción con calidad, honor, lealtad e innovación por la grandeza de México. Se presenta ante ustedes el carro temático de la Dirección General de Industria Militar. Se abre paso la Fuerza de Tarea Conjunta Independencia, creada para defender al pueblo de México ante cualquier amenaza, mediante la integración de un conjunto de personal, vehículos y armamento con las características adecuadas para responder a eventos específicos. Desfilan ante nosotros camionetas artilladas con ametralladoras ligeras Diecraft, calibre 7.62 milímetros. La Fuerza de Tarea se integra con personal y vehículos especializados, además de disponer de medios tecnológicos y amplio poder de fuego para responder a emergencias de seguridad nacional. Vemos una sección de vehículos Ocelot con ametralladoras Browning. Este vehículo puede ser equipado por una torreta móvil que alcanza los 360 grados. Los vehículos blindados Zanca fueron diseñados en México para superar desafíos en situaciones riesgosas. Pueden ser artillados con armamento característico al tipo de operación a desarrollar. Se emplean para el traslado de personal de este organismo circunstancial. Desfila ante el pueblo mexicano la compañía motorizada de la Fuerza de Tarea Independencia, con camionetas pick-up y vehículos 6.5 toneladas, que son empleados en el traslado del personal, material y equipo por su amplia capacidad de carga, además de poder cumplir con la evacuación de la población civil ante cualquier desastre natural o antropogénico. ¡Todo por México! Se presenta el carro temático de Fuerzas Especiales, quienes celebran orgullosamente el 35 aniversario de su creación. Podemos observar el vestuario y equipo que utiliza este cuerpo especial. Hoy la verde llevo como
observamos una compañía de reconocimiento. Esta unidad se especializa en operaciones de alto riesgo. Su objetivo es recopilar información vital sobre el enemigo, el terreno y las condiciones climáticas para apoyar las operaciones militares. Participa en este desfile la Compañía de Asalto de Fuerzas Especiales, integrada por lanchas Spivo, las cuales cuentan con la capacidad para transportar hasta 8 elementos con equipo táctico individual. Son destinadas a integrar los grupos de intervención acuática para materializar operaciones de rescate y salvamento marítimo. Se presenta en este desfile el carro temático de la Compañía de Alto Rendimiento para competencias internacionales, donde observamos a integrantes de las fuerzas especiales, representantes de las diversas disciplinas. ¡Del cielo a la misión! Ante el pueblo de México se presenta la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Conjunta de aeronaves C-6C de la Fuerza Aérea Mexicana y Armada de México. Pasa frente a nosotros el carro temático Guerreros Mexicas y equipo táctico de infiltración. El equipo de los Guerreros Águila
Fue creado como un equipo de exhibición para realizar saltos y maniobras en eventos aeroespaciales y militares de gran importancia. Desfila ante ustedes el agrupamiento motorizado de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, conformado por 6 vehículos Ocelot y 12 vehículos Pick-up, quienes portan banderas de Gaza de México y de los diferentes cursos impartidos en la Brigada de Fusileros Paracaidistas, como son Combatiente paracaidista, Comando, precursor de asalto aéreo, Maestro de salto de cinta estática, instructor del combatiente paracaidista, Operaciones de alta montaña y búsqueda y rescate, doblado y mantenimiento de paracaídas, equipos de combate urbano e intervención, infiltración, tiro de precisión terrestre y aéreo, de operaciones de intervención aérea. y de maestro de salto de caída libre militar. Secretaría de Marina Armada de México, Fuerza de Tarea Patria 2025. Observamos al contingente de la Secretaría de Marina Armada de México. Somos una marina más fuerte que nunca. Con sus valores institucionales. Honor, principio personal. Deber. Principio profesional. Lealtad, principio institucional. Patriotismo. Principio constitucional. El alistamiento de los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional se desarrolla con aeronaves como las que podemos observar sobre este cielo capitalino. Observamos a la bandera con lotito insignia de la Secretaría de Marina Armada de México, conocida también como bandera de proa o de tajamar, misma que se iza en los buques en fechas conmemorativas. Al mando de la columna naval se encuentra el vicealmirante Raúl Sergio Marín Cárdenas, comandante de la Fuerza de Tarea Patria 2025. La columna naval se encuentra integrada por un total de 2.926 elementos navales en honor a los 200 años de la consolidación de la independencia en el mar. El poder naval del cuartel general del alto mando de la Secretaría de Marina. Somos más que vencedores. El agrupamiento del cuartel general está integrado por mando, Estado Mayor, pancarta, guión, estandarte, banda de guerra, banda de música, gallardete y 3 secciones. El cuartel general del alto mando, conocido como CUGAM, tiene su sede en la Ciudad de México. Su misión es la concepción, preparación y conducción de operaciones de las unidades y establecimientos navales. Orgullosos de ser guardianes de la soberanía nacional, fuerzas y regiones navales. El contingente representativo de las 8 regiones y 2 fuerzas navales se encuentra integrado por 3 secciones y en su primera sección, mujeres navales, quienes juegan un papel fundamental y en constante crecimiento, desempeñando funciones operativas, administrativas, técnicas y de liderazgo en diversas áreas, como la salvaguarda de la vida humana en la mar, la seguridad marítima, oceanografía, sanidad naval y el desarrollo tecnológico. Equipo de búsqueda y rescate urbano de Marina.
operación. Se observa en el cielo una escuadrilla de aviones T-6C, Texan, de la Fuerza Aérea Mexicana y Armada de México. Observamos vehículos de primera respuesta, vehículo de apoyo técnico para binomio canino y vehículo todoterreno de búsqueda y rescate urbano de USAR Marina, Secretaría de Marina. Infantería de Marina. Todo por la patria. Un infante de Marina es un combatiente disciplinado, con una excelente moral, inteligencia, automotivación, leal a la institución, a su cuerpo y a sus tradiciones. Celoso centinela de la Constitución y de las leyes que de ella emanen. Es inflexible con los infractores de la ley. Es respetuoso de los derechos humanos. Cumplirá con la misión hasta alcanzar la victoria o perder la vida. Tenemos la oportunidad de apreciar dos camiones tipo comando que integran el grupo de mantenimiento del Estado de Derecho, Binomios Caninos. Acompañados por los vehículos blindados UD-BTE de la Secretaría de Marina, bajo el eje rector de Infraestructura e Industria Naval de la Armada de México. Vehículo táctico ligero, vehículo operativo de combate y vehículo operativo de reconocimiento. Prosigue esta exhibición con vehículos operativos militares Humvees, vehículos multipropósito de alta movilidad con blindaje nivel 5, capaz de soportar impactos de armas calibre 50. Así como los vehículos F-150 con emplazamiento de ametralladora M134 de Dillon de la Infantería de Marina, que han sido adaptados recientemente para la instalación de estas ametralladoras M134 Delta, mismas que poseen un elevado volumen de fuego a través de sus 6 cañones rotativos de calibre 7.62 por 51 milímetros. Esta ametralladora tiene un alcance efectivo de 1.200 metros y una cadencia de 3.000 disparos por minuto. Cabe destacar que también tiene un sistema de disparo accionado por un motor eléctrico. Se aproxima una escuadrilla integrada por aeronaves Gross 120 y Pilatus PC-7, con capacidades tecnológicas de vanguardia y configuraciones de artillado. Observamos vehículos operativos Unimog con IGLA. También observamos vehículos operativos Unimog con mortero 81 milímetros. El contingente de operaciones de comandos está integrado por camionetas con ametralladoras M60 de 7.62 milímetros y 2 vehículos tipo comando, apoyadas por obuses Otto Melara de 105 milímetros de fabricación italiana. Estas piezas de artillería de campaña pueden ser remolcadas por diversos vehículos e incluso desarmadas en 12 partes transportables. La Infantería de Marina cuenta con una compañía antimotín. Hombres y mujeres navales, adiestrados, capacitados y equipados en el empleo de las tácticas, técnicas de antimotín, de disuasión para la restauración y el mantenimiento del orden constitucional con estricto apego y respeto a los derechos humanos. Marina, el poder naval está en su gente. Hace presencia la unidad de operaciones especiales, donde la patria lo requiera. Es conocida como UNOPES.
estratégicos de alto nivel, operaciones en selva, así como operaciones urbanas, operaciones también contra el terrorismo. y los tiradores selectos, que tienen la misión de efectuar disparos de alta precisión sobre objetivos clave y a larga distancia. El camuflaje es indispensable para mimetizarse en su entorno y pasar desapercibidos, por lo que los tiradores selectos utilizan un traje especial denominado ghillie. Vehículos operativos con dispositivos antibombas. Somos la Secretaría de Marina Armada de México. Vemos volar en una operación conjunta poderosas aves de acero, aeronaves T-6C de la Fuerza Aérea Mexicana y Armada de México. Observamos la cama temática de búsqueda y rescate urbano USAR Marina, que cumple su 5º aniversario. Marina, el poder naval está en su gente. Somos una marina más fuerte que nunca. Defensa exterior del espacio marítimo nacional. Ante nosotros, la patrulla oceánica de largo alcance, ARM Benito Juárez, conocida como Bola 101. Observamos ahora la embarcación de respuesta inmediata, Eri. Y se acerca el turibús Niños Marinos Honorarios. Soy marino. Esta frase la han expresado los niños marinos honorarios, a quienes la Secretaría de Marina les da este día y siempre la bienvenida a sus filas. Niños Marinos Honorarios. Se abre paso el contingente Justicia y Paz, Gertrudis Bocanegra. Desfilan ante nosotros personal de la Guardia Nacional a bordo de 15 motocicletas oficiales de esta Fuerza de Seguridad Pública. Observamos al mando y grupo de comando de un batallón de proximidad social a bordo de 3 vehículos blindados Pitbull.
desarrollar sus actividades, el personal de la Guardia Nacional utiliza los carros Radio Patrulla. Estos vehículos son empleados por esta institución en virtud de que cuentan con las características necesarias para coadyuvar con las actividades que desarrolla el personal de la Guardia Nacional en cumplimiento de sus misiones. Observamos el carro temático de proximidad social, protección al turismo y patrimonio cultural, en el cual se escenifican las actividades que realiza esta institución en materia de seguridad, protección y vinculación con la sociedad. Todas estas actividades tienen como prioridad el bienestar del pueblo mexicano, así como su diversidad de ecosistemas, fauna, flora y zonas arqueológicas, que se traducen en la riqueza cultural de México. Podemos observar en el cielo aviones C-6X, capaces de ser empleados para patrullaje y reconocimiento. Observamos a los binomios canófilos, que con un alto grado de adiestramiento garantizan la inspección de las cargas en la importación y exportación del país. El equipo de revisión no intrusivo, a bordo de un vehículo de rayos gamma, equipado con máquinas y dispositivos que cuentan con una fuente de emisión de rayos X, permiten obtener imágenes de diferentes ángulos de la mercancía y medios de transporte que ingresan al territorio mexicano a través de las aduanas. Del pueblo de México, la Compañía de Protección al Turismo. Al frente, su distintiva banda de guerra, conformada por mujeres y hombres que se abren paso en este desfile. A través de sus efectivos, la Guardia Nacional refuerza la seguridad turística en nuestro país. Su misión es garantizar la seguridad y la vigilancia permanente para prevenir delitos, evitar el robo y daños, así como la alteración o destrucción del patrimonio cultural.
unidad de peritajes en campo, integrada por 6 camionetas con drones a bordo, que se utilizan para el reconocimiento de áreas de difícil acceso y contribuyen en las tareas de vigilancia y recopilación de información en tiempo real. La Dirección General Científica cuenta con personal especialista en la búsqueda, preservación y obtención de indicios, huellas y vestigios de hechos delictivos. Abre paso el carro temático Vigilancia Aérea, en el que podemos observar el ECAT 450 y G1 Guerrero, aeronaves no tripuladas pertenecientes a la Guardia Nacional, que se utilizan para mantener la confiabilidad y seguridad de las carreteras de nuestro país. Desfila imponente la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional. El equipo de intervención acuática, a bordo de 4 lanchas neumáticas, las cuales tienen la capacidad para trasladar hasta 8 elementos con equipo táctico individual, son destinadas a integrar los grupos de intervención acuática para materializar operaciones de rescate y salvamento marítimo. Equipo de desactivación de artefactos explosivos. El personal que integra este equipo cuenta con contenedores que son capaces de soportar explosiones de más de 20 kilogramos de material de alta peligrosidad. El contingente Obras para el Desarrollo del País, Juana Guadalupe Arcos Barragán. La maquinaria que presenciamos forma parte del equipo utilizado por los ingenieros del Ejército Mexicano en los proyectos y programas prioritarios de infraestructura a gran escala como son Tren Maya, Tren Interurbano México-Toluca, construcción de nuevos hospitales y modernización de carreteras. Las excavadoras son empleadas en proyectos de construcción, esenciales para cavar zanjas, excavar los cimientos para construcción de edificios,
nivelar y allanar terrenos, demoler estructuras y cargar o descargar materiales pesados. Su adaptabilidad y control preciso las hace imprescindibles en las construcciones de la modernización del país. Se presenta ante ustedes el carro temático, tren de pasajeros Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Pachuca, en el que podemos apreciar los elementos que constituyen sus vías, así como el reloj monumental de Pachuca, inaugurado en 1910, símbolo histórico de la ciudad. Se aproxima el carro temático que representa el tren de pasajeros México-Querétaro, en el que podemos apreciar los elementos ferroviarios que lo constituyen, así como el acueducto de Querétaro, obra colonial del siglo XVIII. Ante nosotros, el carro temático, servicio de carga del Tren Maya, representado por medio de un vagón, carro tanque y uno tipo contenedor, con basamentos en las esquinas, con forma piramidal, hace alusión a la cultura maya. Porque el bienestar social es una prioridad. Se abre paso el carro temático, que representa la construcción de 8 hospitales IMSS Bienestar. México levanta el vuelo. Como parte de la estrategia Hecho en México, podemos observar el carro temático que transporta un avión Halcon 2.1, aeronave deportiva ligera, fabricada por la empresa Horizontec, 100% mexicana. Por su diseño y características de versatilidad, seguridad y facilidad de ser operada, puede ser empleada en vuelos de vigilancia aérea. Se presenta ante nosotros el carro temático de los deportistas destacados del Ejército Mexicano. Los integrantes de las secciones deportivas de la Secretaría de la Defensa Nacional tuvieron una destacada participación en el Campeonato Mundial de Clavados celebrado en Singapur. A continuación, el carro temático, soldados y guardias honorarios por un día. Estos programas reconocen y estimulan a las niñas y niños junto a sus familias, motivan su lucha ante algún padecimiento crónico o condición especial. Los organismos del Ejército, Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional preparan actividades emblemáticas y representativas. Desfila ante nosotros el contingente Plan DN3E, María de la Trinidad Pérez Jiménez. Se abre paso el carro temático de la Guardia Nacional en el Plan DN3E, en el que podemos observar a personal militar que realiza tareas de auxilio a la población civil. El deber nos llama, la voluntad nos guía, salvar vidas nos motiva. Se presenta ante el pueblo de México el Batallón de Atención a Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pasa sobre nosotros la
Escuadrilla Cuervo, integrada por imponentes helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional. Aeronaves fundamentales en el combate a incendios forestales mediante el uso de libaldes. El personal que vemos proporciona el apoyo necesario para atender incendios forestales y urbanos, así como la realización de trabajos comunes en la aplicación del Plan DN3C, en apoyo a la población civil en caso de desastres. Prestan apoyo para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas, resguardo de sus bienes y la reconstrucción de zonas afectadas. El personal de la sección de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas emplea diversas herramientas como el extractor de aire, la mototrazadora y el martillo de impacto en actividades de búsqueda y rescate para la remoción de escombros en donde se localicen personas atrapadas. Se presenta ante ustedes la unidad de búsqueda y rescate canófila, integrada por los canes de las razas Pastor Belga Malinois y Pastor Alemán, los cuales cuentan con el adiestramiento específico en búsqueda y rastreo. Son esenciales para la localización de personas extraviadas o atrapadas. El vehículo de extinción rápida de incendios se caracteriza por su capacidad de llegar rápidamente y atender una emergencia. Está equipado para terrenos difíciles y cuenta con tanques de agua, sistema de extinción, herramientas hidráulicas y equipo de rescate. Los vehículos cisterna, con capacidad de 10,000 litros de agua potable, son empleados para apoyar en el combate a incendios, así como el abastecimiento de ese vital líquido en caso de desastre. La Guardia Nacional emplea compañías motorizadas en apoyo al Plan DN3C con la finalidad de apoyar las actividades locales en la recuperación de vialidades y prevención en zonas de riesgo, así como brindar auxilio a la ciudadanía cuando se presentan situaciones de emergencia. A continuación, tenemos frente a nosotros al Agrupamiento de Ayuda Humanitaria CEWI, ejemplo de apoyo internacional en situaciones de emergencia, donde México ha brindado asistencia humanitaria a 30 países en 96 sucesos. Los más recientes son incendios forestales en Chile en febrero del 2023 y 2024. Sismo de Turquía en febrero del 2023. Incendios forestales en California, Estados Unidos, en enero del 2025. Los casos anteriores demuestran el compromiso de México con las naciones amigas afectadas por desastres naturales, dispuesto a compartir conocimientos,
buenas prácticas, modelos y protocolos. La sección que a continuación desfila ante nosotros tiene como misión principal responder de manera efectiva a emergencias químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. Neutraliza amenazas y protege a la población civil mediante la detección, contención y descontaminación. Se presentan los vehículos transporte de sanidad. Estos vehículos tienen la capacidad de brindar una atención médica básica en terrenos de difícil acceso, cuyas funciones trasladar a los enfermos, heridos o lesionados. Las ambulancias de emergencias básicas cuentan con equipo médico básico y avanzado que puede incluir un desfibrilador automático, ventilador, tanque de oxígeno, monitor de signos vitales, sistema de aspiración y tablas inmovilizadoras. El vehículo Pierce es un vehículo de bomberos que cuenta con una escalera aérea diseñada para alcanzar hasta 30.5 metros de altura, con estabilidad y soporte, dotado de un sistema de potencia y de rotación para desplegar y dirigir la escalera. El Hospital Quirúrgico Móvil es una unidad médica del Ejército Mexicano que cuenta con equipo e instrumentos quirúrgicos para realizar 6 cirugías diarias de urgencia que demanden atención inmediata. Servir con entrega ante la adversidad. Desfila con noble propósito el vehículo de cocina móvil del Plan DN3C. Elemento vital en las operaciones de auxilio, diseñado para brindar alimento caliente a damnificados y personal operativo en zonas de desastre. Contribuyendo al bienestar de la población civil, avanza el vehículo de la planta potabilizadora. Esta unidad transforma agua contaminada en potable, garantizando el suministro vital en zonas afectadas por desastres. El vehículo global Oshkosh Strike 3000 es una unidad de última generación diseñada para combatir incendios en aeronaves y proteger la vida humana en situaciones de emergencia aeroportuaria. Está equipado con tecnología avanzada que le permite aplicar de manera rápida y eficaz. Ejemplo de versatilidad y compromiso. Los vehículos de multipropósito de ayuda a la población civil están diseñados para brindar atención inmediata, con capacidad para ofrecer primeros auxilios. Y ante nosotros, la representación del Plan Marina, cuya misión es auxiliar a la población civil en casos y zonas de desastre, colaborando con otras instituciones a nivel federal, estatal, municipal,
sector social y privado con el fin de salvaguardar el bienestar del pueblo de México. Plan Marina para los casos de inundación. Plan Marina en caso de sismo. Y Plan Marina para casos de incendio. Observamos dos embarcaciones tipo Defender, que son parte de las unidades que coadyuvan con el mantenimiento del Estado de Derecho, mismas que son empleadas en la inspección y vigilancia de áreas naturales protegidas, las cuales permiten salvaguardar la vida humana en el mar, fortalecer el cuidado y protección del medio ambiente marino. Vehículos frigoríficos son empleados para el transporte de víveres e insumos, mismos que para su eficiente traslado es necesario mantenerlos a temperaturas específicas. Los vehículos tipo ambulancia son unidades móviles terrestres con capacidad para 5 personas, destinadas para la atención médica hospitalaria, diseñadas y construidas para proveer una eficiente y eficaz atención médica. Centro de alerta de tsunamis. Vehículo que sirve de apoyo en la difusión de información oportuna sobre la generación de tsunamis lejanos, regionales y locales. Y ante nosotros, el Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tiene como objetivo asegurar una oportuna y eficaz intervención en todo tipo de emergencias a fin de salvaguardar la seguridad y la integridad física de pasajeros, aeronaves, instalaciones, equipo y usuarios del aeropuerto. Su personal está capacitado y adiestrado, entrenado y certificado para atender cualquier emergencia, ya que aparte de ser bomberos, más del 80% son paramédicos. Observamos la cocina móvil independiente. Vehículo diseñado con la finalidad de poder brindar el servicio de alimentación a la población civil que se encuentre en zonas de desastre. La embarcación Gator Tail proporciona una ventaja táctica en las operaciones que el personal realiza en la continua vigilancia de las costas y el mantenimiento de la soberanía nacional. Tortilladora móvil del Plan Marina. Es una cabina remolcable que complementa el servicio de alimentación que ofrece la Secretaría de Marina al personal civil en casos y zonas de emergencia. Planta potabilizadora y pipas. Vehículo tipo pipa de almacenamiento tipo cisterna con capacidad de hasta 20,000 litros de agua. La cama temática de atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso, con servicio de peluquería, atención odontológica y atención médica. Somos la Secretaría de Marina Armada de México. Motos acuáticas de búsqueda y rescate en la mar. Estos vehículos son empleados durante la aplicación de la operación Salvavidas, principalmente en los periodos de Semana Santa y vacaciones de verano e invierno. El helicóptero MD-902 de búsqueda, rescate y vigilancia en la mar es una aeronave destinada a las estaciones de búsqueda y rescate de la Armada de México. El helicóptero MD-902 es aeronave bimotor ligera que para su operación necesita 1 o 2 pilotos y cuenta con una capacidad de hasta 6 pasajeros. Embarcaciones tipo Riggs realizan vigilancia en aguas interiores. Permiten transportar hasta 12 elementos por sus características de diseño. Esta embarcación puede realizar abordajes de manera fácil y segura. Se acerca ante nosotros como parte de la unidad de operaciones especiales, la cama temática de búsqueda, localización y neutralización de artefactos explosivos y laboratorios clandestinos de la Armada de México. Tiene como misión
ejecutar operaciones de búsqueda y localización, así como neutralización de artefactos explosivos, antibombas o bombas sucias, empleando equipos y medios tecnológicos necesarios. Desde el cielo, mar o tierra, a cumplir con la misión. Es el emblemático lema del Batallón de Infantería de Marina de Fusileros Paracaidistas BIMFUSPAR, que este año cumple su 50 aniversario del paracaidismo en la Armada de México. Y ante nosotros la gama temática de los polos de desarrollo para el bienestar. Este año el Corredor Interoceánico de la Secretaría de Marina implementa polos de desarrollo para el bienestar. Áreas con diferentes vocaciones productivas, como farmacéutica, agroindustria, semiconductores, eléctrica, electrónica, automotriz y muchas más. Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El Corredor Interoceánico impulsa el desarrollo del Istmo de Tehuantepec y del sur-sureste de México. La Secretaría de Marina, como Autoridad Marítima Nacional, ejerce el Ejecutivo Federal a través de esta SEMAR para el ejercicio de la soberanía, protección y seguridad marítima y portuaria, así como el mantenimiento del Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas. Vehículo muestra algunas de sus atribuciones dentro de los 10 intereses marítimos nacionales, como la seguridad marítima, el sistema portuario, la protección marítima, la cultura marítima, así como el turismo náutico. Saludamos al Grupo Aeroportuario de Marina, que administra los 15 aeropuertos asignados como Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Cuernavaca, Colima, Guaymas, Loreto y Matamoros, Lázaro Cárdenas, La Pesca, Puerto Libertad, así como el aeropuerto de Toluca y de la Ciudad de México. Dentro de la estrategia de seguridad aeroportuaria integral de la Ciudad de México se encuentran estas unidades navales de protección aeroportuaria, creadas por el Acuerdo Secretarial 366 de fecha 16 de enero del 2022, cuya misión es realizar acciones de vigilancia para preservar la integridad y funcionalidad del aeródromo en coadyuvancia con las autoridades competentes. Su labor no se litiga únicamente a la vigilancia, constituyéndose un compromiso permanente con la salvaguarda de la vida humana. Administración del Sistema Portuario Nacional, mejor conocidas como ASIPONAS, empresas portuarias propiedad de la Nación, que a partir del 1 de junio del 2021 están bajo la coordinación de la Secretaría de Marina. Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico, conocida como UNITEC. Esta unidad está ubicada en Antonio Lizardo, Veracruz. Su principal objetivo, desarrollar tecnología propia que fortalezca las capacidades operativas de las unidades y establecimientos navales. Uno de sus sistemas y desarrollos tecnológicos son los sistemas aéreos no tripulados Spartan y Spartan 200. Desfilan ustedes Turística Integral Islas Marías. Turística Integral, empresa paraestatal, encargada de administrar los proyectos Centro Turístico Islas Marías y el Marina Bus Acapulco 1. Turística Integral, porque el turismo es para todos. Caballería al galope por la patria. Se presenta ante todos el contingente Mariana Rodríguez del Toro, quien creció en un ambiente donde las ideas de autonomía y justicia comenzaban a germinar. Su hogar se convirtió en un centro de reunión para conspiradores y simpatizantes de las causas independentistas. Su papel más destacado ocurrió en 1811, cuando tras la captura de los primeros líderes insurgentes y de un plan para liberarlos y continuar con la lucha. Engalana este desfile el Escuadrón de Caballería Ignacio Allende del Heroico Colegio Militar, integrado por oficiales, cadetes y caballos percherones que portan con orgullo la tradición ecuestre que dio origen a esta noble institución, herederos del temple y la disciplina.
infantería hipomóvil del grupo montado del heroico Colegio Militar, usada para el adiestramiento de antaño. Emplean animales de carga que por su robustez y resistencia eran destinados a conducir las piezas y municiones de artillería sobre terrenos difíciles. Con sus imponentes y briosos caballos, en este festejo del 215 aniversario del inicio de la lucha por nuestra independencia, se presenta el agrupamiento de generales en situación de retiro del arma de caballería, militares que han servido con gran lealtad al pueblo de México y son ejemplo invaluable del amor por la carrera de las armas para las nuevas generaciones. El equipo del Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, que desfila ante nosotros, dedicado plenamente al deporte ecuestre. Actualmente cuenta con jinetes y caballos para las disciplinas de salto, adiestramiento y concurso completo. Avanza con firmeza y gallardía las mujeres y hombres que integran el equipo de salto del Centro Ecuestre de Alto Rendimiento, organismo que tiene como propósito adiestrar jinetes para competencias nacionales e internacionales. Vemos pasar el equipo de salto ecuestre de la Guardia Nacional, el cual es de reciente creación, con el objeto de integrarse a las actividades deportivas ecuestres a nivel nacional, bajo un estricto adiestramiento del binomio, donde el jinete y el caballo forman un vínculo inquebrantable. Desfila ante el pueblo de México el Grupo Montado y de Honores, organismo emblemático por ser la única unidad montada del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. El Grupo Montado de Honores se distingue por emplear principalmente caballos de la raza Santa Gertrudis, de pelaje alazán, con temperamento dócil y manejable, que hace conveniente su empleo en disciplinas como la acrobacia ecuestre militar, ceremonias y desfiles militares, entre otros. El Criadero Militar de Ganado, con sede en Santa Gertrudis, Chihuahua, es un organismo que tiene como misión principal la producción y crianza de ganado equino para abastecer a las unidades montadas del ejército y cuenta con las razas siguientes: Santa Gertrudis, Percherón, Frisón, Cuarto de Milla, caballos One Dog extensivo.
Desfilando con elegante porte, el equipo de la escaramuza charra de la Secretaría de la Defensa Nacional. La fusión de la mujer y el caballo se representa a través de la figura de la dama charra, la cual en su conjunto da paso a las escaramuzas. Son orgullosamente un legado de la charrería mexicana. Se creó el 1 de junio del 2019. Este equipo representa a esta secretaría en la práctica de la charrería, así como el impulso y fomento del deporte nacional. Fue organizado con el objeto de contar con personal de mujeres, militares que enaltezcan al ejército mexicano. Se presenta orgullosamente el equipo de charrería, integrado con personal militar del Centro Ecuestre del Ejército Mexicano. Protegida por el Consejo Directivo de esta casa, donde se funden los valores de igualdad y equidad de género, por lo que en 1953 se conforma el primer equipo de escaramuzas bautizado como coronelas, las cuales en nuestros días siguen manteniendo el corazón de charras que sus antecesores les dieron por herencia. Cerrando su retaguardia, el contingente de familias que en las riendas de sus cabalgaduras las convierten en regalos del México contemporáneo. Reserva de nuestro ejército mexicano, siempre al servicio de la nación, se presenta la Federación Mexicana de Charrería, que en su escolta guarda la lucha y entrega por la soberanía nacional y que en imponentes cabalgaduras se reavivan los versos del himno nacional al recordar que en cada mexicana y mexicano hay un soldado de sangre ancestral. El estandarte de la Federación Mexicana de Charrería graba el territorio nacional en cuyas siglas se forja la vida de la agricultura y la ganadería, primicias de la vida misma, y que en la banda de escuela mozogueña se recuerda que la independencia se logró a lomo del enigmático caballo. En su reina se guardan las manos firmes de aquellas mujeres forjadores de la historia y que el Consejo Directivo de esta casa la sujetan con la igualdad que construye esta historia de la charrería contemporánea. La máxima casa de la charrería, desde la década de los 30, cabalga por toda la República Mexicana, rompiendo las fronteras al tener charrería con las mujeres y hombres que radican en la Unión Americana y año con año se hermanan en el Congreso y Campeonato de la Ciudad Charro, siendo Aguascalientes la sede de este 2025. Hoy, al cerrar la columna de este desfile, la charrería
nuestro México a través del buen trato al ganado, tanto vacuno como caballado. Disciplina que se formaliza luciendo los distintos trajes que de acuerdo a la circunstancia hacen de nuestro México la presencia enigmática de la mujer charra, como cariñosamente se nombra Adelita, y el charro que en traje de faena, media gala y etiqueta hace el compromiso de aquellos antiguos desde sus orígenes, el cuerudo, el chinaco, y hasta 1864 se formaliza la imagen de equidad del charro contemporáneo, siempre al servicio de la patria. Es la charrería, el orgullo de México. Y es como la charrería cobija la retaguardia de nuestras tropas, refrendando el honor, valor y sacrificio, siempre al servicio de la nación. El general de División de Estado Mayor, Francisco Jesús Leana Ojeda, comandante del Ejército Mexicano y de la columna del desfile, rendirá el parte de novedades correspondiente a la Presidenta de México. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, le informo a usted que desfilaron ante el pueblo de México 30 banderas de guerra, 12,746 integrantes de las tres Fuerzas Armadas, 3,046 integrantes de la Guardia Nacional, 237 soldados del Servicio Militar Nacional, 8 militares extranjeros, 100 charros, 691 vehículos terrestres, 102 aeronaves, 5 aeronaves no tripuladas, 24 drones, 18 embarcaciones, 304 caballos, 169 canes, 28 cachorros, 17 águilas y halcones, todos sin novedad. Finaliza este desfile cívico-militar. A todos los asistentes se les pide amablemente permanecer de pie y colocarse en posición de firmes para entonar nuestro himno nacional.
Cierra este magno evento una formación de aeronaves ejecutando la maniobra Flor de Lis. A su vez, 2 helicópteros UH-60 Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional se despiden del pueblo de México mientras portan las banderas representativas de nuestras Fuerzas Armadas. Es así como damos por terminado este magno desfile militar, en el que conmemoramos el 215 aniversario del inicio de la lucha armada por la independencia de nuestra nación. Soldados de la patria, mujeres y hombres, guardianes de esta nación, soldados custodios de tierra, mar y aire, juramos protegerte, mantenerte libre e independiente, tal como lo encomendaron nuestros ancestros, quienes habitaron tus valles, cumbres y montañas. Porque quien mira a México, admira a mi patria. Por su presencia y atención, muchas gracias.